Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a seguir con nuestro curso sobre introducción a Fichte, vamos a decirlo así. En el anterior vídeo, que era aquel que grabé In the Darkness, ¿no? En la oscuridad, pues habíamos visto cómo la primera obra de Fichte, Ensayo para la crítica de toda revelación, la cosa giraba en torno a cómo volver a relacionar filosofía y religión. Y en resumen, la tesis, ¿no?, que se manejaba es que el imperativo categórico es el amor al prójimo del cristianismo, ¿no? O sea, del mensaje de Cristo de ama al prójimo como a ti mismo es la última revelación que vendría a coincidir con el mandato o imperativo moral, como es el imperativo categórico. Entonces, hasta Kant pues nos había costado mucho hacernos conscientes de que este mensaje de tipo moral era el que la racionalidad manda, ¿no? El más racional de todos. Y por tanto, Kant vendría a ser el último Mesías, ¿no? El último Cristo, ¿no? Ya que la crítica de la razón práctica es la explicitación racional del mensaje de Cristo mediante el imperativo categórico. Bien, entonces, gracias a Kant, hemos sustituido la fe por la razón, cuyas finalidades son las mismas, pero los medios para alcanzar dicha finalidad son distintos. ¿Por qué? Mientras que la fe nos da las reglas de manera heterónoma, es decir, nos da las reglas de comportamiento de manera externa a nosotros y nosotros la obedecemos por miedo a terceras consecuencias, por ejemplo ir al infierno, pues en la racionalidad la moral es autónoma, es decir, que cada cual actúa según sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias razones, y pero siempre cumpliendo con el deber, ¿no? Es decir, la finalidad es la misma, cumplir con la ley de Dios, y lo único que varía son los medios, vamos a decir así. Entonces, que la historia moral de la humanidad dejará de hacerse ya a través de la fe o de las revelaciones para darse a través de la razón o la racionalidad. Entonces, como decimos, el imperativo categórico según el cual hay que actuar de tal modo que la máxima de nuestra acción se haga universal, es decir, que todos puedan realizarla sin que dicha acción entre en contradicción consigo misma, es decir, que una acción se pueda realizar de tal modo que se pueda seguir reproduciendo in illo tempore. Y puse el ejemplo de la cola, pero se puede poner el ejemplo de robar, ¿no? No hay que robar, porque si todo el mundo robase, pues ya no habría nada que robar, porque nada sería de nadie y por tanto no se podría robar nada, porque nadie tendría nada que ser robado, porque todo sería robado, es decir, existiría un robo continuo y aquello no permitiría el robo. Entonces, las condiciones de posibilidad del robo son justamente que haya gente que no robe, pero no robar es una acción que sí que es moralmente universal, porque el hecho de que no todos roben asegura que uno tenga cosas que puedan no ser robadas. Bueno, el ejemplo, siempre los ejemplos. Entonces, digamos que el imperativo categórico, según el cual hay que actuar de tal modo que nuestras acciones, la máxima de nuestras acciones, se convierta en universal, es el amor al prójimo de Cristo. Y que la razón viene de la fe, tiene una historia paralela a la fe. Y a priori no habría conflicto entre ambas, al menos en la finalidad, ¿no? En Tomás de Aquino, por ejemplo, el mensaje de Cristo
pues todavía no estaba asimilado de una manera consciente. Y había una especie de convivencia vecinal, vamos a decirlo así, porque es una convivencia que tiene que salir adelante, pero no tiene por qué salir de la mejor manera posible. Convivencia vecinal entre los mundos de la fe y los de la filosofía o la razón. La razón le debe todo a la fe, pero el mundo de la fe ha acabado, ha terminado, se ha dado por finiquitado con Kant y ya no tiene sitio en la historia de la humanidad a partir de entonces. Debemos asumir plenamente que Dios nos ha abandonado, ya por fin. ¿Ya? Dios nos abandonó por fin, ¿no? Siendo que pues, en las épocas de Cristo ya se suponía que Dios ni pinchaba ni cortaba, que eran los hombres los que decidían su propio destino, de acuerdo con los mandatos que les dijese en su momento, pero bueno, que Dios nos ha dejado, pero lo que no nos ha dejado es la razón. Es decir, nosotros seguimos poseyendo racionalidad y es la que nos acompaña ahora en la historia moral, no Dios. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico de la situación es el típico del idealismo alemán, ¿no? Que consiste en que somos huérfanos a nivel divino, o sea, no tenemos dioses ya, y tenemos la necesidad de llenar ese vacío que Dios nos ha dejado. Y es la razón quien va a ocupar ese lugar que Dios ha dejado. Esto, el análisis más, digamos, potente, el más, yo creo, interesante puede ser el de Nietzsche, ¿no? Precisamente, del hecho de Dios nos ha abandonado, ya no vivimos de acuerdo con decretos divinos o decretos sobrenaturales, etc. Y sin embargo no somos capaces del todo de suplir ese vacío a nivel comunitario de la espiritualidad que queda vacía por la pérdida de poder de la religión, en definitiva, ¿no? Bien. Entonces, con el imperativo categórico, pues ya no necesitamos ni tenemos revelaciones, ¿no? Justamente ya no necesitamos porque ya no las precisábamos, ¿no? Ya no nos hacían falta, porque la moral ya no puede ser ejercida a través de revelaciones o la fe, sino que para actuar moralmente lo que debemos hacer es usar la razón para darnos reglas en este mundo injusto y caótico, y llevar a cabo la ley moral mediante la razón y la filosofía sistemática. Entonces, esto va un poco de la línea de Kant de la minoría de edad, es decir, hubo un tiempo en el cual los hombres todavía vivían en una minoría de edad intelectual y no podían valerse por sí mismos, y en esa medida era útil el imperativo, o sea, la fe, ¿vale? En la medida en la que nosotros no nos habíamos atrevido a saber, ¿no? Sí era útil la fe en la medida en la que nos daba herramientas para satisfacer la moral, y ahora ya no nos es necesario la moral a través de la fe, porque ya somos mayores de edad y ya nos hemos hecho responsables de el papel que tenemos en el mundo y de que la racionalidad es justamente aquella herramienta que nos permite tener una moral autónoma que se ajuste al deber, ¿vale? Entonces, ¿qué es la conclusión que saca Fichte en Ensayo para la crítica de toda revelación? Pues que hay que sustituir a todos los curas por filósofos, y si son de ética, mejor. Y hay que sustituir el mundo de la fe por el de la razón para actuar moralmente. Así es como se alcanza la paz y la reconciliación filosófica con la fe. Cosa que estaría bastante bien, ¿no? Es decir,
Imaginaos a Fichte de ministro de Educación que viniese con su libro, con su panfleto, diciendo yo tengo a Kant en la mano y con Kant en la mano digo que todas las iglesias van a pasar a ser seminarios de filosofía porque ya no nos hace falta Dios, ahora solo lo que nos hace falta es darnos cuenta de que nuestra racionalidad es la que manda y la que determina la historia de la moral, ¿no? Bueno, estaría curioso. No sé si llegaría muy lejos, pero estaría curioso en las revueltas. Entonces, la fe debe tomar el testigo de la fe, o sea, la filosofía debe tomar el testigo de la fe y debe dar respuestas a las preguntas que se plantean en la religión a través de la fe y las revelaciones. Y entonces tenemos que, frente a la vieja moral basada en la fe, en el miedo, en el control, en las historias, en las fábulas, en los mitos, en contraposición a eso tenemos una filosofía sistemática cuya razón debe guiar moralmente nuestras vidas. Y porque si no, estamos huérfanos, porque Dios nos ha abandonado y no va a volver. Y pese a que Dios nos ha abandonado y no va a volver, pues debe haber paz y reconciliación. Y el único modo de alcanzar ese sentido último, que es la paz y la reconciliación del mundo en general, ¿no? Es mediante la racionalidad, sencillamente. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. O bueno, vamos a avanzar un poquito más, si no, se nos va a quedar muy cortito. Vale. Una vez visto ya la cuestión del primer Fichte, vamos a decir así, el primer Fichte de la crítica de toda revelación, vamos a ver un poco la polémica del ateísmo, ¿de acuerdo? La cuestión es que en 1788 muere Federico el Grande, y Federico II tenía unos edictos contra la religión, porque era muy kantiano. Cosas curiosísimas en Alemania, que en aquella época es una pasada. La cuestión es que había libertad de pensamiento, ¿no? Aquello de mis súbditos piensan lo que quieran y yo hago lo que me da la gana, ¿no? La cuestión es que había libertad de pensamiento. Y lo que se restringe en Prusia porque no interesaban las disputas sobre la religión, dada la polémica entre la fe natural y la fe revelada. La cuestión es que Fichte se opuso a estos dos edictos de Federico II y en 1792, cuando quiere publicar la segunda parte de Crítica de toda revelación, porque no estaba contento con la primera, quería publicar la segunda, la cuestión es que se la censuraron. Y se la censuraron para que nadie intente convencer a otros de posturas religiosas. Como hemos dicho, esto es justamente el paso de Federico el Grande a Federico II. Es decir, Federico el Grande permitía hacer lo que cada uno pensase lo que quisiera, un poco al luteranismo, y Federico II se dio cuenta de que no quería tener más problemas con la religión y dijo, oye, pues aquí que nadie hable de religión, se censura todos los debates y aquí paz y después gloria, ¿no? Y aquí no pasa nada. Vamos a hacer caso omiso de los debates, que así seguro que se acaban. Vamos a cortarlos de raíz y así seguro que terminan. Seguro. Funcionó. No. Bueno. La cuestión es que solo hay fe revelada que se convierte en razón, ¿no? La investigación hasta el límite es un derecho del hombre. No se puede limitar el derecho del hombre a saber, ¿no? Porque, no sé, el hombre tiende a saber, es un derecho casi natural del hombre. Entonces, dado este ambiente turbio y estas acusaciones de ateísmo a Fichte, porque claro, la cuestión es que la gente acusaba a Fichte de ateísmo por decir que Kant era el Mesías. Quiero decir que aquí te acusan de ateo por cualquier historia, o sea, eres un aférrimo defensor de la religión y de su sentido y te acusan de ateísmo. Bueno, el caso es que acusaban a Fichte de ateísmo porque básicamente tenía una manera muy sui generis de entender
a Dios y a la religión y a Kant, como ya os he explicado. Y en 1799, en un panfleto que se tituló Apelación al público alemán, viene a afirmar que los sabios están más allá de las leyes y que él no es un ateo, obviamente. O sea, que todo el mundo se puede dar cuenta de que Fichte no es ateo, solo sus detractores, pues para intentar inutilizar y invalidar su discurso, le llaman ateo, para que los creyentes no le escuchen, no vaya a ser que les convenza, ¿no? Bien, la cuestión es que Fichte, no contento con defenderse y decir que él no es ateo, dice que el Papa y los cristianos son los verdaderos ateos. Acusa al Papa y a los cristianos de ser los verdaderos ateos, porque al creer en Dios dejan de creer en la razón, que es la fuente de la moralidad religiosa. Arriesgada, jugada, pero Fichte pues es un auténtico genio de la filosofía, entonces puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Como acusar al Papa y a los cristianos de ser ateos porque no se han dado cuenta de que Dios nos ha abandonado hace tiempo ya, y que a lo que nos debemos aferrar justamente es la racionalidad que tenemos para decidir sobre la moral y en consecuencia perpetrar la paz y la buena concordia entre los pueblos y entre la comunidad religiosa del momento, ¿no? Entonces, la realización de la ley moral en el mundo a través de la racionalidad será el modo de dar existencia a Dios en el mundo, de acuerdo con la posición de Fichte, y no el simplemente creer o ir a misa, etcétera, sino actuar conforme a una ley moral racional, y así es como realizamos a Dios, cosa que me parece una posición bastante asequible y asumible, ¿no? Es decir, si en vez de Dios pues le decimos justicia, es decir, que si nosotros actuamos racionalmente de tal modo que vamos a hacer la justicia real en este mundo, pues yo creo que cualquier persona con un mínimo de principios, que sea mínimamente idealista y que quiera hacer verdaderas o reales las grandes ideas, como la verdad, la belleza o la justicia, pues te lo compraría el discurso. Quiero decir, si a ese Dios le llamas verdad, cualquier científico te lo compraría. Yo quiero actuar racionalmente de acuerdo que todas mis acciones lo que hagan sea traer la verdad a este mundo. Cualquiera lo compraría. El problema es aquí, ¿qué entendemos por Dios? Porque si por Dios entendemos ese tipo de cuestiones, sí que se vendería muy bien. Pero claro, si entendemos otro tipo de cuestiones fabulosas y ficticias o fantabulosas, pues no, fantasiosas, ¿no? Pues no, ya no estaríamos tan de acuerdo los que somos un pelín materialistas en este sentido, ¿no? Bien, entonces, Fichte se va a posicionar a favor de la Revolución Francesa, del terror y de los jacobinos. También no tenía más jardines en los que meterse y se mete en este otro, pero bueno. E introduce una serie de polémicas que afectarán gravemente a su reputación como gran intelectual de la época. Bien, entonces ahora habría que hacer un acercamiento a la política fichteana, ¿no? De acuerdo con el artículo que escribió en 1793 titulado Contribución a la rectificación del juicio público de la Revolución Francesa, de Kant. Creo que es de Kant. Lo voy a mirar un segundo. Esto no está bien hacerlo, no lo hagáis ustedes, pero es que no sé si es de Kant o de Fichte. Yo creo que es de Kant. Bueno, la cuestión es que lo vamos a dejar por aquí. Fichte. Sí, es Fichte. En 1793, reivindicación de la libertad del pensamiento. Y en 1794, contribución a la rectificación del juicio público sobre la Revolución Francesa. Bien, serán estos textos donde él plasmará su visión de la política, que ya os podéis imaginar cuál es.
Pero bueno, voy a dejar la política para el próximo episodio. Así que nada, hemos hecho una compilación ya desde la posición última de Fichte sobre el ensayo de crítica a toda revelación hasta su salto a la filosofía política. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado, que sigáis interesados en este filósofo tan olvidado y a la vez tan importante como engranaje entre Kant y el idealismo alemán, ¿no? Y nada, pues que nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta la próxima.